Se vivía en Minglanilla la década de los años 30, y ya había en nuestro pueblo gran número de personas que se ilusionaban con los triunfos y los éxitos del Athletic Club de Bilbao. La liga de fútbol sufrió una paralización que duró varios años. Una vez iniciado de nuevo el campeonato, la afición por el Athletic, en Minglanilla, se mantenía con la misma ilusión, hasta el extremo de que eran dos grupos independientes. Cierto día, de 1945, pensaron en constituir una única peña para todos, a la cual le dieron el nombre de Peña del Atlético de Bilbao. En la Asamblea de Constitución fue elegido presidente Juan Antonio Gabaldón, que permaneció en el cargo hasta el año 1950. Los socios le premiaron nombrándole presidente honorífico a perpetuidad. Hubo que nombrar nuevo presidente ejecutivo, cuyo cargo recayó en Filadelfo Gandía Garrido. Filadelfo convocó una nueva asamblea para designar a sus colaboradores. Y uno de los asistentes sugirió que debería de ponérsele el nombre de un jugador, y eran dos por igual las figuras del equipo, Zarra y Gainza. Se acordó que llevase el nombre de Peña Gainza de Minglanilla. Lo primero que se hizo fue pagar una cuota, la cual se fijó en 50 céntimos mensuales. También se acordó confeccionar unos carnets de socios, los cuales fueron firmados por el propio Piru Gainza. Varios fueron los proyectos y programas que se iniciaron, por ejemplo, viajar a Valencia a ver los partidos del Athletic. Otro proyecto a destacar fue la creación de un equipo de fútbol propio de la Peña, el cual compitió con los equipos de la comarca durante 2 o 3 temporadas. La Peña Gainza de Minglanilla fue a su primera final de Copa a Madrid, en el año 1956, y ya asistimos llevando con nosotros nuestra tradicional charanga. El contrincante era el Atlético de Madrid, al cual se le ganó por 2-1. Con motivo de haber ganado esta final, la Peña decidió celebrar este triunfo desfilando por las calles y organizando un baile en el que se nombró presidenta de honor a la señorita Carmen Palomares. Este emotivo acto fue publicado por el diario vasco La Gaceta del Norte. 2 años después, otra vez a la final. El contrincante era el Real Madrid de los Copa, Di Stéfano, Puskás y Gento. El Real Madrid sucumbió ante el Athletic Club de Bilbao por 2-0. Fueron pasando los años, y la Peña Gainza de Minglanilla todas las temporadas viajaba a ver algún partido de nuestro Athletic, bien fuese a Valencia, Madrid, Elche, Murcia, Alicante o Castellón. En uno de estos viajes a Alicante, se le entregó a Iríbar una navaja hecha por navajeros de nuestra localidad. Se la entregó el presidente Francisco Mora y el secretario Antonio Chavarrías. En otro viaje, a Valencia a ver un partido, se les estropeó el autobús y los dejó tirados en el rebollar. Y mientras esperaban ser recogidos, se metieron al pueblo y con la música que llevaban, pasearon por las calles cantando el himno del Athletic y la gente salía de sus casas diciendo: «Llegan los del circo, llegan los del circo». Pero ellos no eran los del circo, eran algo más especial. Eran la Peña del Athletic que, poniendo al mal tiempo buena cara, decidieron aprovechar el tiempo de la avería para que todo el mundo supiera que eran los del Athletic de Bilbao. El Athletic no volvió a jugar otra final hasta el año 1966, contra el Zaragoza. La Peña, como en anteriores ocasiones, organizó el viaje a la final. En este año ocurrió uno de los acontecimientos más importantes en la historia de nuestra Peña. El primer viaje a Bilbao, viajar a la sede de nuestro club. Fuimos recibidos por el presidente y parte de la directiva, trasladándonos a saludar a los jugadores en Lezama. Se celebró una Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, donde la esposa del presidente de la Peña, Pilar Buleo, depositó un magnífico ramo de flores a los pies de la Virgen. La emisora de radio de Bilbao nos preparó una entrevista. También nos llevaron a visitar el Hospital de Santa Marina, al cual hicimos entrega de un donativo en metálico. Otro acto muy emotivo fue visitar la tumba de José María Mateos, depositando un ramo de flores. Un buen amigo de nuestra Peña, dado que cuando la constituimos, él sería quien publicó a los 4 vientos la existencia de la Peña Gainza de Minglanilla. Justo antes de dar comienzo el partido Athletic Real Madrid, la Peña Gainza de Minglanilla fue invitada a desfilar, dando la vuelta al terreno de juego. El presidente y el secretario de la Peña tuvieron el honor de depositar un ramo de flores al pie del busto de Pichichi. A la final de la Copa del año 1967, el Athletic también llegó. Este año contra el Valencia.
De nuevo viajamos a Madrid y animamos como tantas veces, pero no se pudo ganar la Copa, vencidos por 2-1. En 1969, de nuevo a la final, este año contra el Elche, y este año sí ganamos por 1-0. Por tanto, la misma celebración que otros años, pasacalles, bailes y fiestas. Y en el año 1970, de nuevo la Gaceta del Norte y Viajes Ecuador, en colaboración con el presidente del Athletic, el señor Félix Orá, programaron otro viaje a Bilbao para la Peña Gainza de Minglanilla. En este viaje invitamos a que nos acompañase el señor cura párroco. El sacerdote al cargo de la basílica le concedió el honor de oficiar una misa como prueba de la amistad que sentía por nuestra peña. Cuando visitamos el estadio de San Mamés, al pisar el césped del terreno de juego, algunos de los peñistas besaron dicho césped, y en ese instante estaba presente Iríbar. ¿Y cuál sería la sensación de admiración que le causó este gesto, que 38 años después, cuando le saludamos en Cuenca, aún comentó esta anécdota? En el año 1973, el Athletic crea el Congreso de Peñas y el primero se celebra en Bailén. Allí estuvo nuestra peña. El Athletic se clasificó para otra final de Copa contra el Castellón y la Copa para el Athletic 2-0. En este mismo año, los hinchas de nuestra peña César Picazo Abril y Antonio Martínez Contreras escribieron el himno de nuestra peña. El primero escribió la música y el segundo la letra. Esta particularidad de tener himno propio es muy admirado en todas las concentraciones de peñas a las que asistimos, hasta causa admiración en los propios directivos del club. Las circunstancias de la vida hacen que el presidente de la peña tenga que cambiar su lugar de residencia y se traslada a Valencia, por lo que deja la presidencia y lo sucede en el cargo Francisco Mora Cano. Al trasladarse, no dudó ni un solo instante en crear en Valencia una sucursal de nuestra peña. Ya iniciado el año 1977, la peña cambia de presidente, cesa en su cargo Francisco Mora Cano y le sustituye Antonio Chavarrías Martínez. Este año el Athletic otra vez finalista, el rival era el Betis. En esta final no pudimos cantar el alirón, dado que el Betis se llevó la Copa por los penaltis tras haber empatado 2-2. En el año 1984, el Athletic se plantaba de nuevo en la final, después de haber ganado la Liga de la mano del jovencísimo entrenador Javier Clemente. Este año tenía que enfrentarse al Barcelona de Schuster y Maradona, pero no pudieron evitar que la Copa se fuese a Bilbao por 1-0. Ese año sí pudimos entonar el alirón por partida doble. Al año siguiente, 1985, también ganó la Liga y sería finalista de la Copa contra el Atlético de Madrid. Pero la Copa se quedó en Madrid por 2-1. ¿Quién no ha tenido en el transcurso de su vida o de su historia una crisis? La peña también sabe de eso, pues a partir de estos años lo que hasta entonces había sido un deporte se estaba transformando en un negocio. Los clubes denominados económicamente grandes consiguieron eliminar los obstáculos y barreras para poder fichar sin límite de cantidad todos los jugadores extranjeros. Nuestro Athletic, siempre fiel a sus principios y tradiciones, no entró en este sistema, siguió y sigue nutriéndose de su propia cantera. Esta puede ser la razón de que a partir de entonces el Athletic dejó de ser el equipo puntero que hasta entonces había sido. La peña, o mejor dicho, los socios, nos desconectamos un poco entre sí, pero nunca dejamos de sentir en nuestro interior los colores del club. En el año 1990 se renovó la directiva de la peña, siendo elegido presidente Rafael Sáez Pérez. La actividad de la peña en su conjunto en estos años era muy escasa, pero los directivos de nuestra peña asistieron a cuantos eventos importantes celebraba el club, como a la celebración del centenario del Athletic, el Congreso de Peñas celebrado en Bilbao, organizado por la Peña Juvenil del Athletic, y como es lógico, no podían faltar al homenaje que organizó el club en honor de Piru Gainza. Estrechamos más las relaciones con la Peña Gainza de Basauri, al mismo tiempo que nuestra relación con directivos y principalmente con el presidente del club, el señor Lexundi. Llegado el mes de julio del año 2008, un grupo de socios liderado por Alberto Mora decidieron levantar de nuevo la peña. Un mes después de ser elegidos, nuestro Athletic vino a Cuenca a jugar el trofeo de verano, y sin dudarlo, rápidamente organizaron el viaje para asistir a este partido. La nueva directiva no tardó en organizar un viaje a Bilbao. En la programación estaba prevista la asistencia a una hermandad de peñas que se celebraba en Gamizfica. En este encuentro estuvimos unas 5.000 personas, y como siempre, la Peña Gainza de Minglanilla, conocida, admirada y aclamada por la mayor parte de los asistentes.
Desde este año, la Peña realiza las ofrendas al Santísimo Cristo de la Salud, donde pedimos salud para nuestros jugadores atletizales y familiares. La nueva directiva asistió al Congreso de Peñas celebrado en Torrevieja, Alicante. El Athletic, tras 24 años sin clasificarse para una final de Copa, este año se planta en la final contra el Barcelona de Guardiola. De manera imprevista, nos llamaron del periódico El Correo para hacernos una entrevista. En dicho artículo definen a esta peña como mítica. Nos hicieron una fotografía en la terraza del bar de Julio. Entre todos los que componemos esta fotografía, existe un abanico de edades que van desde los 88 años el más viejo, hasta los 8 el más joven. Esto demuestra que en nuestra peña se produce una renovación de savia constantemente, que desde que se fundó no ha existido ningún vacío entre generaciones. El día de la final, en el mismo bar, que se decoró con fotografías, pancartas y los colores de nuestro club, se recibió a la televisión regional de Castilla-La Mancha. El estadio designado era el Mestalla de Valencia. Sí, un gran estadio, pero escaso en aforo. Por este motivo el club solamente concedió 2 entradas por peña, y nosotros se las regalamos a Agustín Gainza, hijo de Piru. Este señor es un gran amigo de nuestra peña, amistad que ha dejado bien patente cuando hemos viajado a Bilbao, y cuando le dedicamos una cena homenaje, él visitó Minglanilla. El club preparó una carpa gigante donde nos concentramos todos los seguidores del Athletic y pasamos un día inolvidable dada la gran cantidad de hinchas rojiblancos que allí nos dimos cita. En esta final en nuestra peña estaban presentes 3 generaciones de la misma familia. Los Alberto Mora, abuelo, hijo y nieto. En el año 2010 conseguimos que el Congreso del 2011 viniera a Minglanilla, localidad que no tiene hospedaje para albergar a tanta gente que vino. En el año 2012 llegamos a la final de Europa League. Perdimos contra el Atlético de Madrid, tras una brillante campaña eliminando al Manchester United y Schalke. También llegamos a la final de Copa del Rey, otra vez ante el Barça, derrotados por 3-0. En el año 2014 viajamos a Nápoles y nos clasificamos para la Champions League. Al año siguiente, 2015, la Peña presentó el libro La verdadera fuerza del León. El acto tuvo lugar en pleno corazón de Bilbao y contó con la asistencia de varios exleones como Iríbar, Dani y Argoitia, entre otros. Jugamos contra el Barcelona la final de Copa en su estadio, perdimos 3-1. Pero les ganamos la Supercopa de España, 5-1 en el global, con un histórico 4-0 en San Mamés. El primer título oficial desde 1984. En el año 2021 jugamos 2 finales de Copa del Rey en 2 semanas, por la pandemia, perdidas ante la Real Sociedad por 1-0 y contra el Barcelona por 4-0. Y otra vez, ganamos la Supercopa, venciendo al Real Madrid en semifinales y al Barça en la final. El año pasado la Peña organizó uno de sus viajes más emotivos de toda su historia. Fuimos a Sevilla, a la final de Copa, más de 100 peñistas, aunque solo teníamos unas 10 entradas. Teñimos de rojiblanco Sevilla. Por la mañana con nuestra charanga por las calles, la comida la hicimos en el Hotel NH Plaza. Más tarde fuimos a la carpa del Athletic y por último llegó el partido. Campeones de la Copa del Rey, derrotando al Mallorca en penaltis. Primer título copero en 40 años. La felicidad de la Peña no se puede definir con palabras. A la Gabarra no podíamos faltar, y también algunos de nuestros peñistas se desplazaron a Bilbao a los pocos días, por ejemplo la familia Galarza. Y ahora, en 2025, celebramos 75 años de historia. Durante todos estos años, se han realizado homenajes a Artaburus, Miquel Rico, Clemente, Dani Bazán, Fran Yeste, Andoni Goicochea, Manolo Delgado, Begoña Castaño, Ibai Magdaleno Palacios, Aitor Elizegui. Este día bautizamos a nuestro León Piru con los padrinos de honor Pachi Salinas y Goyo Arbizu, y muy recientemente a Óscar de Marcos se le hizo un regalo como reconocimiento por su trayectoria. Actualmente la Peña es una de las más reconocidas y admiradas, y sin duda, una de las más antiguas que existen. 75 años de historia animando a nuestro Athletic. Aupa la Peña Gainza de Minglanilla. Aupa Athletic.